RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Vamos a nuestra mesa central con nuestro invitado de hoy día, Mesías Guevara Macifén. Es ingeniero electrónico, ¿sabían? Es magíster en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y tiene una segunda especialización en formulación y evaluación de proyectos de inversión realizados en la UNE. Tiene un buen currículum, Mesías Guevara. Ha hecho un diploma de estudios avanzados en Administración de Empresas en la Universidad de Sevilla y está como candidato a doctor en Administración de Empresas por dicha universidad. Como ustedes saben, don Mesías Guevara ha sido gobernador regional de Cajamarca durante el 2019 hasta el 2022, es decir, hasta el año pasado, y congresista de la República del 2011 al 2016 como representante de Cajamarca. Y es, Mesías, ¿cuál es el cargo que tenías en el partido? ¿Es presidente del partido o fue secretario general? Buen día otra vez, Franz. Mira, en el partido, la verdad que yo he ocupado casi todos los cargos, sabidos y por haber. Empecé en la juventud del partido, ahí en mi provincia, en Jaén, y de ahí he sido también secretario nacional del partido en 2 oportunidades, 2007-2009, del 2011 al 2013, y el 2014 resulté elegido presidente del partido. Mi mandato como presidente del partido era por 4 años. Noviembre del 2018 debió haber culminado, pero por los problemas internos que ha habido y que siguen habiendo, lamentablemente, a nivel del comité ejecutivo, no se ha podido establecer el Congreso para que puedan elegir a mi sustituto, o a mi sucesor, perdón. Y de ahí hasta ahora, en funciones, digamos, yo sigo siendo presidente del partido, pero ya en julio, a fines de julio, el Jurado Nacional de Elecciones reconoció e inscribió a Edmundo del Águila Morote como el secretario general, quien ya ha asumido la representación legal. En el partido, la representación legal recae en el secretario general y la parte política en el presidente del partido. Y fíjate que a pesar de que mi mandato terminó en 2018, por estar inscritos en el ROT juntamente con Berta Arroyo de Alba como vicepresidenta, hemos logrado que el partido participe en todos los procesos electorales del 2016, el 2018, el 2020, 2021, 2022, y también en las elecciones internas, donde ha salido elegido como secretario general Edmundo del Águila. ¿En virtud de qué? En virtud de que mi persona era la única persona autorizada para convocar al plenario nacional del partido, donde se aprobaban o se aprueban las directivas del reglamento para dirigir los procesos electorales internos. Entonces yo estoy a la espera de que el actual Comité Ejecutivo Nacional convoque al Congreso del partido para que elijan a mi sucesor. Muy bien. Eh, ¿Cuáles consideras tú que son las causas de la crisis interna de Acción Popular? ¿Es un problema de algunos dirigentes y congresistas codiciosos, como se ha dicho? Eh, ¿O qué es lo que está pasando en Acción Popular? ¿Cuál sería tu primera impresión al respecto, Mesías? Bueno, mira, Franz, hay que hablar con mucha transparencia. Contigo nos conocemos hace mucho tiempo y esa ha sido siempre mi actitud y mi orientación de actuar con absoluta transparencia. En este caso, en la parte partidaria. Para mi concepto, fíjate que el móvil más fuerte que ha conllevado que el partido esté en esta crisis son no ideológicas, sino fundamentalmente temas de intereses personales que lo han llevado a más allá de lo que significa el interés partidario, el interés público, el interés nacional. Y eso, en mi entender, empezó el año 2015-2016, cuando no aceptaron la elección de Rafael Vázquez Neira, quien además había sido inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones allá por
el verano del 2016, quien el ROC inscribió a Rafael Bajeneira, pero sin embargo, en ese entonces algunos congresistas de la bancada del Congreso de 2016 al 2021 se empecinaron y lograron que se revoque la inscripción de Rafael Bajeneira. De ahí en adelante han habido procesos electorales internos que nunca han cumplido con el proceso electoral y el ROT no los ha reconocido. Hubo una elección en el 2017 donde fue elegido en ese proceso electoral amañado, dicho sea de paso, salió elegido Edmundo Águila Herrera, él tuvo que retirarse de su inscripción y no se inscribió. Luego ha habido otros procesos electorales donde ha sido elegido Edmundo Águila Morote, el jurado no lo inscribió, luego Alejandro, perdón, en ese mismo proceso también fue Chávez, también elegido, y últimamente en mayo ha habido otro proceso electoral donde ha sido elegido Juan Abad, y en eso estamos ahora. Para mí, la crisis fundamental, el MOB, es la ambición del poder. No es ideológico, no es pensando en el país, sino simplemente ver cómo controlar el partido para salir elegidos en la interna, ya sea a una elección municipal, regional, congresal o la plancha presidencial. Y discúlpeme que sea duro y directo, para mí el gran responsable de esta crisis es el mundo del Águila Morote. Ahora bien, pero en el Congreso hemos visto un viraje ideológico hacia la derecha de Acción Popular, ¿no? Correcto. Se ha pegado al esa fujimorismo. esa es la consecuencia, Franz. Ya. Y esta alianza con la derecha podría decirse, como dice el secretario general de Edmundo del Águila, dice que ha sido infiltrado ideológicamente y moralmente el partido. No, mira, es bueno recordarle al mundo del Águila Morote y que sepa la militancia populista y el pueblo peruano en general que hasta el año 2015-2016 no habían habido ingresos de nuevos afiliados. Desde el 2016 en adelante han ingresado cerca de 50.000 nuevos militantes. Y los que han manejado el padrón, los que han manejado el comité electoral, es gente muy allegada al mundo del Águila Morote. Por tanto, si han habido infiltrados en el partido, son sustancialmente gente allegados a ellos. Por ejemplo, en Lima, en la municipalidad de Ate Vitarte, han ingresado cerca de 16.000 nuevos afiliados, trayendo como consecuencia que de ese distrito, en las últimas dos elecciones, en el complementario 2020 y el 2021, hayan salido de ese distrito dos congresistas elegidos por el partido. Primero fue el señor Rivera y ahora el señor Arriola, que dicho sea paso, con una militancia muy débil en cuanto a su contenido y en cuanto a su continuidad. Y por otro lado, hay otros distritos como San Martín, como el propio Rima, el propio San Juan de Miraflores, que dicho sea de paso, esa señora alcaldesa, también muy allegada al mundo del Águila, está detenida. Otro alcalde en San Luis, que fue vacado, también muy allegado. Por lo tanto, si hay infiltrados, seguramente que los hay. Pero ¿de dónde provienen? Única y exclusivamente del área que maneja el señor o lidera el señor el mundo del Águila Morote. Ahora bien, se ha señalado en algunos medios que en realidad en la Acción Popular hay 4 bloques, ¿no? que están enfrentados, ¿no? y que se disputan por el control del partido, ¿no? Pero si siguen así, ya no va a haber nada que controlar, porque el partido va a tener que ya no va a haber nada que controlar. Si seguimos por ese camino, ¿no te parece? Bueno, fíjate que el partido ha pasado por varias crisis. Sin embargo, esta crisis yo creo que es bastante muy acentuada, más acentuada que antes, sobre todo porque ya como tú y yo creo que hemos coincidido, no es ideológico, sino de interés, salvo algunas actitudes que se dan en el Congreso, que hay algunas congresistas o congresistas que más están cercanos al fujimorismo y Alianza para el Progreso, y por otro lado también invocan, reniegan del Foro de Puebla, reniegan del Foro de Sao Paulo, pero sin embargo se alinean de manera disciplinada, inclinando la cabeza, el service, al Foro de Madrid. El Foro de Madrid, al Vox. Entonces, por lo tanto, eso también hace mucho daño al partido. Y eso, por eso reitero, si el señor Edmundo Nájera le dice que había infiltrados, yo coincido con él, esa gente infiltrada que él ha traído en los últimos años. Incluso a nivel de Perú, se alinean, agachan la cerviz,
por la coordinadora republicana, que tiene un pensamiento muy lejano al partido. Por lo tanto, yo creo de que en estos momentos sí pasamos por momentos bastante difíciles. No sé qué pueda pasar en los próximos días, pero sí, el enfrentamiento es muy duro y más aún con la manera como dirige la Secretaría General del señor Edmundo de la Aguilar Morote, que dicho sea de paso, según el ROC, su mandato termina el 31 de octubre. De aquí nomás a la vuelta de la esquina, pero él ha dado una declaración que se va a quedar hasta el 2025. Es decir, ahí también va a haber otro enfrentamiento ya por el Dice que el control del partido que él plenario quiere de tener. Acción Popular le va a prorrogar el mandato. No, 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 no. No Eso se es lo que él puede. dice. Pero una cosa es lo que él diga del plenario, otra cosa es lo que sea real. Encima del plenario está el estatuto del partido. Y el estatuto del partido dice que el mandato son por 2 años. Y no dice que desde el momento que a ti te ha reconocido el ROC, dice del momento que fuiste elegido. Por lo tanto, él fue elegido el 2021, en septiembre, octubre de 2021. Por lo tanto, ya su mandato termina. Ahora, según el estatuto, solamente se puede ampliar el mandato por 6 meses, pero siempre y cuando lo pida el Comité Nacional Electoral. Si el Comité Nacional Electoral, por excepción, por no haber podido llevar a cabo un proceso electoral, le puede ampliar por 6 meses el plenario nacional, pero no de manera indefinida, o hasta el 2025, como por originario Mundo del Águila está pensando. Eso significa entonces de que debe convocarse un proceso electoral interno en Acción Popular para elegir a sus dirigentes. El 7 de mayo, Franz, de este Sí, año ya se llevó a cabo otro proceso electoral, ya, con todos los cuestionamientos sabidos y por haber. En allá. ese proceso electoral salió elegido el exdiputado Juan Abad. Él, tengo entendido que ya presentó su solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. O sea Y que dicho sea de paso, ya ha habido ya el renovación de jurado, ¿no? dirigentes. Ya ha habido renovación de dirigentes y el ROC ya le ha dicho a Juan Abad, estas son las observaciones a tu solicitud. Y le ha hecho 3 observaciones. Por lo tanto, la calificación de la solicitud de Juan Abad ya está bien avanzada. Le ha hecho 3 observaciones que entiendo que ya han levantado la misma. Por lo tanto, no nos parezca raro que en estos días salga una resolución del COP ya reconociendo al nuevo secretario general, Juan Abad. Entonces, en ese escenario, mi querido Franz, yo veo dos cosas, o un escenario bastante dramático incluso, porque ante la posición ambiciosa y codiciosa del Mundo del Águila y ante la posición de Juan Abad, también beligerante, yo creo que ambos van a terminar encontrados. Incluso yo no descarto que se puedan ir hasta el Poder Judicial. Por lo tanto, por eso te decía que en estos momentos la situación del partido es mucho más grave que en otras situaciones que ya hemos pasado. La nueva dirigencia elegida que estás reseñando, ¿tú crees que va a resolver esta crisis interna de Acción Popular o crees que no es posible que eso suceda y que realmente las cosas empeoren? Yo tengo la lectura que la manera de hacer política, tanto de Abad como de Águila, tiene la misma orientación, tiene los mismos objetivos. No tienen el objetivo de hacer partido con principios ideológicos, con principios básicos y fundamentales de las buenas costumbres, y ellos seguramente tienen la misma actitud, tienen la misma orientación. Es decir, solamente tienen convertir al partido en una marca y en una maquinaria electoral. Es su único objetivo. Por lo tanto, yo no creo que el señor, de ser ratificado el señor Abad en lugar de Mundo del Águila, va a ser la crisis va a ser la misma. Ya. Ahora bien, Acción Popular nació como un partido de centro de las clases medias, ¿ya? Pero al parecer que ya no es así, ¿no? Y de allí eso explicaría por qué tiene esta crisis interna, ¿no? Y tú crees que ese tema se podría resolver o nos preguntamos más bien a qué sectores sociales representa hoy en día Acción Popular, ¿no? Para que efectivamente represente a algún sector social, ¿no? Mira, yo me voy a remitir a las épocas aurorales del partido, fundacionales de la década del 50, y luego vamos a ver actualmente cómo nos encontramos. El partido en la década del 50 surge como una alternativa ante la polarización de Oriente y Occidente, de la famosa Guerra Fría.
en la que Belaúnde y y los fundadores del partido de ese entonces tuvieron la gran iniciativa de no buscar una postura ideológica fuera del Perú, sino dentro del propio Perú. Ahí se apoyó en la tesis también filosóficas del propio Francisco Miro Quesada Cantuarias, y es por eso que se constituyó una ideología muy subgéneres, una ideología que tiene una característica humanista situacional, que recoge la historia del Perú, y en virtud de ello que se califica como nacionalista, democrática y revolucionaria. Y esto siempre ha sido así, nacionalista porque siempre hemos pensado en nuestro propio territorio como una fuente de inspiración, y democrática porque siempre hemos estado al lado de la democracia, defendiendo las banderas ideológicas que fundamenten la libertad de expresión y la libertad plena de todos los peruanos. Y lo que significa la revolución, hemos hecho varios actos revolucionarios, como la revolución de crédito, la reforma agraria, que lamentablemente se cambió por otro modelo, y la revolución también de la vivienda, la revolución de lo que significa la justicia agraria, y por lo tanto hubo actos revolucionarios. Por lo tanto, eso es lo que siempre nosotros hemos tenido. Ahora, a la luz de los hechos, eso ha habido muchas desviaciones. Como dije hace un instante, hoy han abandonado lo que significa la posición ideológica principista y programática del partido y primigenio, y ahora se han alineado con el voz de España. Por lo tanto, y el partido, fíjate, cuando surgió, tuvo un gran arraigo en la intelectualidad peruana. Por ejemplo, el mismo Mópez Seminario, Oyona, perdón, luego también estuvo el propio Ricardo Les, estuvo Mario Villarán, estuvieron el propio Sobane, es decir, que era una conjunción de intelectuales, tanto de la clase media y la clase también intelectual. Ahora el partido ha seguido en esa misma línea. Si nosotros analizamos toda la estructura de la militancia, la conformación, seguimos siendo lo mismo, solamente que hay un pequeño grupo que se ha empecinado pensando que el partido es de su propiedad. No, ellos olvidan de que el partido le pertenece no solamente a los militantes del partido, sino al propio país, al propio Perú, porque la Acción Popular fue constituido como un instrumento democrático para lograr la gran transformación del Perú. Y eso es una lucha ideológica fundamentalmente interna, pero la cual, sin lugar a dudas, yo creo que la gran mayoría que militamos en Acción Popular somos de clase media, incluso también de extractos de los sectores bastante populares. Por eso tenemos un gran arraigo en diversas regiones del Perú, donde hay mucho amor por el partido. Bueno, está reconociendo efectivamente que hay una crisis ideológica en el partido, que hay posiciones encontradas en el aspecto ideológico, por el alineamiento que tú has hablado de algún sector del partido Pero al, pequeñísimo, ¿no? a Vox, a este grupo que ya es internacional, porque para recorriendo los países de América Latina difundiendo su ideología. Pero también algunos dicen que fue en el segundo belaundismo que se da el inicio del debacle de Acción Popular, ¿no? Y sobre todo ideológico, porque nació ese segundo belaundismo amarrado al gran capital encarnado en la figura de Manuel Ulloa, ¿no? Que era el que manejaba las riendas de la economía, ¿no? En ese tiempo, y que además obviamente tenía como gente que trabajaba con él, ¿no? Precoces neoliberales como PPK, ¿no? Y se dice además que PPK, ¿no? Que fue el encargado de sacar ilegalmente del país 40 millones de dólares, ¿no? En los fondos embargados tras la expropiación del IPC, ¿no? Entonces ahí fue que se inicia el debate ideológico de Acción Popular. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, el primer gran debate fue en a la final de la década de 60, ¿no? Encabezado por Edgardo Subane y el propio Mario Villarán, que dicho sea de paso eran grandes peruanos, ilustres oradores, incluso con una capacidad intelectual que ya nosotros hoy, los políticos de la externa, podríamos tener o actual podríamos tener. Eso fue el primer gran debate que se fue a finales de los 60, y luego con incluso el partido se extinguió en ese momento, surgiendo AP socialista. Luego, sin lugar a dudas, en el segundo gobierno del presidente Belaúnde o de Acción Popular, también hubieron estos grandes debates entre el luismo y el alvismo, con encontradas, e incluso ahí también creo, igual que tú, que hubo también una posición bastante neoliberal por parte de Ulloa, pero sin embargo también hubo un contrapeso muy fuerte, en el caso liderado por Javier Alba y también las bancadas parlamentarias que eran mayoritariamente provincianas, donde se hizo ese contrapeso, y al final del gobierno, fíjate que
hubieron muchos ilustres militantes del partido, por ejemplo, Carlos Fernández, que llegó a ser el gran o el presidente del Banco de la Nación, siendo un militante de base y lo hizo mejor que otras personalidades que habían traído de afuera. Por lo tanto, ahí también se dio el gran debate y con el propio Carlos Rodríguez Pastor, que recuerdo que en su momento fue ministro de Economía, Claro. que venía de la Wells Fargo, de Estados Unidos, y por supuesto el propio que también dejó el gobierno casi a mitad del gobierno, que fue reemplazado por otro ingeniero peruano con mucha gran trascendencia, como fue Juan Inchausti. Tanto se han habido esas marchas y contramarchas, pero yo creo que el presidente Belaúnde en ese momento sí supo, digamos, aquilatar y llegar a un equilibrio entre lo que es ese tipo de pensamiento neoliberal, pero con un pensamiento profundamente nacionalista. Y recordemos que el propio ingeniero Juan Inchausti, Álvaro Becerra también, que fue otro ministro de Industrias, que hicieron un papel muy importante como ministros. Ahora bien, se dice que en la segunda fila del axopopulismo ya no están pues las clases medias provincianas, ¿no? De manera importante, sino que hay una amorfa masa de arribistas, muchos de los cuales trabajan en la ilegalidad, y que esto fue producto pues de un trabajo previo de reclutamiento de personal que venían de la red de comedores populares que manejaba en ese tiempo la primera dama, ¿no? Entonces ya Acción Popular dejó de ser esa federación de independientes, no progresistas, ¿no? Sino que más bien fue penetrado por una convergencia plebeya que vendían de los bajos fondos sociales, muchos de los cuales eran traficantes de terrenos, en las barriadas, y penetró una corrupción hormiga en Acción Popular, y esto se ha visto, se dice en este último periodo, que ha afectado realmente, ¿no? el rol y lugar de Acción Popular, ¿no? Y obviamente es un factor que se ha acumulado ahí en la crisis que vive actualmente Acción Popular. Si no, ¿cómo se explicaría pues muchos de los que han llegado al Congreso, ¿no? que han mostrado pues su papel real, ¿no? al asumir esos cargos, ¿no? Mira, Franz, eso que tú que acabas de leer, yo lo encuentro como una información, algo inexacto en realidad. En realidad, los comedores o las cocinas familiares que fueron establecidos en el segundo gobierno, liderados por Violeta Correa de Belaúnde, pero sin embargo, de esos escenarios, fíjate que muy poco liderazgo han surgido. Raúl y Canseco, en su afán de hacer política, intentó, creo, no sé, él podrá explicarlo mejor, pero yo creo que él no tuvo éxito, porque él sí siempre ha intentado hacer uso de las cocinas familiares, porque era al final el segundo gobierno de la UNDE, se ligó muy estrechamente con Violeta, y de ahí en adelante también eso ha sido su propia bandera para que él pueda tener cierto protagonismo dentro del partido. Si a la luz de los hechos, puede ser como, no sé, habría que preguntarle a él o hacer un análisis, seguramente podría haber aprovechado esta masa electoral. Pero sin embargo, dentro del partido, a nivel de liderazgo, no han habido, yo que conozca, no conozco a ningún liderazgo que hayan consolidado o que sean consolidado procedentes de ese espacio de la población. Lo que sí creo, más bien, es de que lo que ha ocurrido, no solo en Acción Popular, sino también a nivel nacional con otras fuerzas políticas, es que la clase media, la clase intelectual, que se ha visto prácticamente aturdida, se ha visto prácticamente desencantada de la manera como se viene haciendo la política en nuestro país. Y es por eso que muchos han preferido mantenerse al margen. Y eso no solamente en Acción Popular, sino en todas las fuerzas políticas, habiendo grandes peruanos y grandes hombres y mujeres peruanos y peruanas que tienen una capacidad impresionante intelectual, solvencia moral, capacidad profesional, se rehúsan en participar en política, precisamente porque la política en nuestro país, lamentablemente hay que decirlo, ha venido de menos. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de leer, porque yo sí le encuentro, no le encuentro asidero, porque mira, si algo yo me precio, es que yo toda mi vida he militado en Acción Popular y conozco muy de cerca a todos los que han salido elegidos o que han sido constituidos líderes. Hubieron unas cuantas lideresas en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo, pero que nunca tuvieron ese protagonismo
como que quieren dar a entender. Pero digamos que se dice que tanto Mesías Guevara como Johnny Lescano, ¿no? Han sido los únicos que no se han contaminado con el viraje ideológico hacia la derecha que ha tenido el partido, ¿no? Y que el resto realmente deja mucho que desear, ¿no? Por su pobre desempeño y muchas ambiciones y escasa inteligencia, ¿no? ¿Es cierto eso? En mi caso, Hay un en grupo mi caso, reducido de Acción Franz, Popular que ha logrado sobrevivir a esta situación de Acción Popular y no se ha puesto, pues, no ha cambiado de camiseta, ¿no? Frente a la derecha. en mi caso, Franz, fíjate que se sepa, y permíteme decirlo, quitándome un poquito el tema de la humildad, digamos, pero decirlo, que en mi caso yo he sido formado en el grupo ideológico de Acción. He tenido el altísimo honor de conversar, tener charlas académicas con Fernando Belaúnde Terry, con los fundadores del partido, he caminado con Javier Alba, con Ares Estela, con Gastón Acurio, con el propio Valentín Paniagua, quien dicho sea de paso, con él he tenido la suerte y la oportunidad también de que él me permitió en su momento ser uno de los oradores cuando fue candidato a la presidencia de la República en diversas plazas públicas muy importantes, como la 28 de julio de Iquitos, como la de Jaén, como la de Bagua, como la de San Ignacio, como la de Chachapoyas, la de Chiclayo, la de Ica, es decir, he tenido ese altísimo honor de compartir con él. Y por otro lado, con Fernando Belaúnde Terre, con muchísima claridad recuerdo, todo él me felicita en el Comando de la Juventud cuando hubo una elección para la elección de juventud y también cuando me invitó a ser expositor en la Sección Perú sobre un proyecto muy importante que hice como estudiante de la UNI. Por lo tanto, fíjate que es importante que en mi caso se sepa el pueblo peruano que yo sí he estado metido y seguiré metido defendiendo el pensamiento de Belaúnde, ya sea en Acción Popular o fuera de Acción Popular, porque para mí Fernando Belaúnde Terry y el pensamiento es único, que atrapa más allá de las fronteras del partido. Eso, en mi lucha es frontal, yo no tengo ningún miedo, porque gracias a Dios he tenido la gran oportunidad de recibir las enseñanzas directamente de grandes hombres como el que acabo de mencionar, Jorge Díaz León, Manuel de Sagaceta, que tenían pensamientos totalmente diametrales, pero sin embargo yo he participado de esos grandes debates que incluso eran de amanecida, y eso me precio de haber tenido esa gran oportunidad. Pero Mesías, ¿no crees tú que ya el ciclo de Acción Popular ha concluido, ya ha terminado, ya, digamos, no hay nada que hacer y que más bien tú y otros dirigentes de Acción Popular deberían pensar en formar un nuevo partido que no esté contaminado, no tenga las mochilas que carga actualmente Acción Popular? Bueno, tú lo acabas de decir, habría que pensar, habría que reflexionar, porque habría que pensar, por ejemplo, en refundar Acción Popular, ya sea con las mismas estructuras o con otras estructuras, porque el partido, mira, si tú lees el pensamiento de Fernando Belaúnde Terry y de Acción Popular en su profundidad, vas a encontrar un pensamiento increíblemente visionario. Fíjate que cuando se da el partido, Fernando Belaúnde Terry hace 67 años ya hablaba de la ecuación hombre-tierra-agua, hablaba de la emancipación alimentaria, hablaba de la justicia agraria, hablaba que es importante ir de la improvisación a la planificación, hablaba de lo que es el tema de la educación al encuentro del educando. Entonces, todo esos pensamientos, alguien lo tiene que recoger, alguien lo tiene que seguir, porque es un pensamiento eminentemente integracionista, un pensamiento eminentemente inclusivo desde el punto de vista democrático. Es un partido, o un pensamiento, mejor dicho, que tiene una apología de la libertad. Es un pensamiento eminentemente que respeta y restricto a los derechos fundamentales de las personas, como que tengan el derecho al agua, el derecho a la luz, el derecho a los servicios básicos importantes, pero asimismo, en mi caso, yo te digo diciendo que es importante que el pueblo peruano, el peruano en general, también tenga derecho al acceso al Internet, al acceso a la información de manera transparente. Por lo tanto, ese pensamiento yo sí creo que va más allá de las fronteras o los muros de Acción Popular. Y veamos qué pasará en el futuro, pero sin embargo, yo sí coincido contigo en algunas partes que estás. Claro, estamos en este momento, y decíamos al inicio del programa,
de que el tema de la crisis de representación política en la cual están inmersos todos los partidos sin excepción, ¿no? No es, y acá Acción Popular está también en esa situación, y hemos visto que en el último periodo, ¿no? Que han desaparecido muchos partidos, y el balance es realmente trágico, ¿no? El APRA prácticamente está en fase de extinción, a pesar de que ha logrado inscribirse nuevamente, ¿no? Su principal líder, Alan García, se suicidó, ¿no? Y el APRA no tiene actualmente un líder reconocido que pueda empujar, mover al partido, ¿no? Tenemos a Perú Posible. ¿Qué ha pasado con Perú Posible? Ha desaparecido también como partido, y su principal líder está preso, ¿no? Acusado de corrupción. Recientemente tenemos a Pedro Castillo, ¿no? Que también está preso, ¿no? Acusado de golpista y también de corrupción, ¿no? Perú Libre en las últimas elecciones regionales desapareció prácticamente del mapa, y pensamos que si hubiera elecciones generales va a desaparecer también del mapa. No creo que logre, ¿no?, alcanzar el mínimo de votos, ¿no? Y no nos olvidemos del fujimorismo. Su principal líder está preso, ¿no? ¿Por qué? Por corrupción y también por otros hechos de derechos humanos. O sea, el panorama realmente en el país en los últimos años es trágico, ¿no? Y realmente da pena. Entonces, en esa situación, ¿no crees tú que es el momento de refundaciones, es el momento de trabajar por crear nuevos partidos que sean realmente representativos del nuevo tejido social que en los últimos 40 años ha cambiado, y hay un nuevo tejido social? Hay sectores sociales que están en busca de representación, y los partidos parece que hacen oídos sordos de este clamor popular. Lo vemos, una prueba de ello son las movilizaciones de diciembre y enero, ¿no? De una serie de sectores sociales que antes no tenían un rol político expresamente, eran más reivindicativos, ahora se han expresado políticamente. O sea, hay hechos que marcan, hitos que marcan que hay un cambio, ¿no? ¿Qué hacer frente a esa situación, Mesías Guevara, tú que eres un político con mucha experiencia? Mira, Franz, lo que tú has descrito es una realidad radiográfica que has puesto sobre la mesa. Sin lugar a dudas, la tarea no es fácil. La tarea significa hacer un trabajo de manera integral, de manera estratégica y de manera conjunta, no solo hecho por el sistema de partidos políticos, tanto el jurado, la RENIET y la propia OMPE, sino también de los partidos políticos, pero también más allá de la propia ciudadanía. Fíjate que, ¿cuándo empieza nuestra crisis como sociedad? En mi manera de ver, empieza cuando el señor Alan García Pérez eliminó el curso de educación cívica. El curso de educación cívica, que tú recordarás, Franz, que en los colegios nos enseñaban que los derechos y los deberes son fundamentales. Cuando yo fui congresista, presenté un proyecto de ley para restituir ese curso en los diversos colegios a nivel nacional, para vivir en una sociedad en paz, para vivir en una sociedad de respeto irrestricto entre nosotros mismos, pero sin embargo no lo pude lograr. Ya en su momento te contaré qué es lo que pasó. Pero fíjate que cuando se rompe ese curso o se aparece ese curso de educación cívica, vino todo un tema de lo que son la base fundamental para hacer ciudadanía. Y en esa ciudadanía, muchos peruanos viven solamente pensando en sí mismos, no pensando en la que somos parte de una sociedad. Y los partidos políticos últimamente, lamentablemente, se han constituido como unas maquinarias electorales que no recogen el sentir de un colectivo y que no recogen el sentir de una visión de futuro que sea compartido por todos los demás. Y por otro lado, ante ese escenario, también la población, como dije hace un instante, grandes hombres y mujeres, peruanos y peruanas brillantes, muchos de ellos y ellas, no se atreven a participar en política, porque encuentran a la política como un escenario fangoso, pantanoso, donde precisamente, si tú ingresas a la política,
estás ya prácticamente dispuesto a que descarguen tu vida pública, tu vida privada, te inventen cosas y aprovechen lo que es una persecución sin razón muchas veces. Por lo tanto, la tarea es muy grande, perdón. Primero, fortalecer el sistema electoral, la OMPE, el Forado y la RENIER. Y por otro lado, que ese sistema fortalezca a los partidos políticos, que fortalezca sus democracias internas, que luego sirva para canalizar entre el poder político y la sociedad y la población. Y sin lugar a dudas, el gran protagonista, como reitero mi querido Franz, sin lugar a dudas, constituye los hombres y mujeres del Perú de buena voluntad, aquellos que quieran participar para sacar adelante a nuestra querida patria. Esa es una tarea. ¿Es fácil? No. ¿Es larga? Sí. ¿Es importante y urgente? Por supuesto. Es urgente y necesario que tenemos que lograr. Por lo tanto, aquí tenemos que recurrir a la fuerza emancipadora de la juventud, aquella fuerza libertaria de los jóvenes que hasta hoy tienen su conciencia, su falda, su formación limpia y no están plagadas de malas costumbres como ya hemos pasado incluso ya los 50 años. Muy bien, muchas gracias, Mesías Guevara. Fíjate, se nos ha ido la hora rapidísimo. Muy interesante la conversación que hemos tenido. Nos ha abierto luces sobre muchos de los problemas por los cuales atraviesa Acción Popular. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.